Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos en este siguiente capítulo del curso de JavaScript. Mi nombre es Carlos Arturo. Y bien, pues en este capítulo vamos a estar viendo algo muy interesante. Vamos a estar aprendiendo sobre las funciones. Las funciones que bueno, ya me has escuchado hablar de ellas durante todo el curso. Así que bueno, ya es hora de que las tratemos en un video. Así que bueno, pues esto es lo que vamos a estar haciendo en este video. Y pues comencemos. Primero que nada, ¿qué son las funciones? Bueno, en pocas palabras, las funciones son fragmentos de código que digamos podemos reutilizar cuantas veces nosotros queramos y podemos darle un dinamismo a estas funciones para que ejecuten o hagan cosas por nosotros. Entonces vamos a ver un ejemplo de ello. Bueno, primero vamos a ver cómo se escriben. Una función se escribe de la siguiente forma: con la palabra reservada de function, después escribimos el nombre de nuestra función, en este caso simplemente le voy a poner nombre, paréntesis en los cuales dentro podemos pasar parámetros, ahorita hablaremos de ello, después unas llaves y dentro aquí van a ir nuestras instrucciones, ¿vale? Así como los ciclos podíamos agregar instrucciones dentro, lo mismo con las funciones, ¿vale? Porque una función nos permite, digamos, reusar nuestro código cuantas veces queramos. Entonces, vamos a poner un ejemplo, y es que esto es una función muy sencilla, y de hecho le vamos a poner de nombre saludo, y queremos que cada que un usuario de nuestro sitio web, supongamos, inicie sesión, le enviemos un saludo, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, pues esto lo haríamos con un document.write, por ejemplo, y le diríamos hola, ¿cómo estás? O le diríamos buen día o cualquier cosa, ¿vale? Hola, buen día tengas, ¿vale? Esto es lo que diríamos. Esto es un simple saludo que le vamos a enviar al usuario. Entonces con esto ya tendríamos nuestra función. Pero si actualizamos el navegador, bueno, esto no va a ejecutar nada, ¿vale? Una función es esto, pero tenemos que llamarla si queremos tener algún cambio o queremos mostrar algo. Entonces, por ejemplo, vamos a ejecutar nuestra función. Para ello simplemente escribimos el nombre de la función, que en este caso es saludo, y le ponemos los paréntesis de esta forma, obviamente terminando con el punto y coma. Y entonces lo que estamos haciendo aquí, lo único es llamar la función, ¿vale? Es así de sencillo. Actualizamos aquí y como puedes ver ya tenemos lo que es nuestro saludo, que hola, buen día tengas. Pero las funciones normalmente nos van a servir para poder ejecutar ciertos, digamos, instrucciones que queremos repetir. Por ejemplo, ¿qué pasa si queremos enviar un saludo pero con el nombre de la persona? Por ejemplo, queremos decirle hola y el nombre, por ejemplo, Carlos. Entonces, si aquí actualizamos, bueno, el cambio se ejecuta, ¿no? Pero ¿qué pasa si en cada persona que entre queremos ponerle su nombre? ¿Cómo lo haremos? Porque en este caso aquí tenemos lo que es el nombre de Carlos. Entonces, la forma en la que lo haríamos sería con parámetros, ¿vale? Esto es una función y en una función podemos ejecutar el código, ¿vale? Pero podemos pasarle parámetros que digamos que son variables que podemos enviar para que puedan ser trabajadas en la función. Entonces, vamos a ver. Tenemos lo que era nuestra función saludo, le estamos llamando, pero queremos que aquí tenga el nombre de la persona. Bueno, pues aquí en nuestra función podemos decirle que va a recibir un parámetro. Por ejemplo, ¿qué parámetro queremos que reciba? Por ejemplo, el nombre de la persona. Y lo que podemos hacer es tan sencillo como, por ejemplo, cambiarle aquí en vez de Carlos, vamos a concatenar un poquito y ponerle nombre. Y de esta forma, el nombre que le pasemos a la función aparecerá aquí, ¿vale? ¿Y cómo le pasamos ese nombre? Bueno, pues es tan sencillo como ponerle aquí el parámetro que en este caso le pasamos, que en este caso era Carlos. Y de hecho, para que se vea algo en pantalla, vamos a ponerle otro nombre. Ahí está, le vamos a poner Arturo. Entonces lo que hacemos es llamar nuestra función y al llamarla estamos pasando como parámetro, en este caso el nombre de Arturo. Después se ejecuta la función, porque la estamos llamando aquí, y vamos a tener en este caso el nombre, en este caso de esta ejecución el nombre sería Arturo. Y entonces imprimiremos en pantalla, hola Arturo. Vamos a ver qué pasa, actualizamos y como puedes ver tenemos lo que es el nombre Arturo. Entonces, esto es una función, la verdad es que lo he explicado muy rápido. Vamos a ver qué pasa, actualizamos y como puedes ver tenemos lo que es el nombre Arturo. Entonces, esto es una función, la verdad es que lo he explicado muy rápido, es la verdad muy sencillo de entender. Puedes tener cuantos parámetros o argumentos quieras, en este caso puse el nombre, pero también puedes poner edad, puedes ponerle
no sé, fecha del día actual, etcétera. Puedes poner cuantos parámetros tú quieras. Y estos parámetros pueden ser cadenas de texto, pueden ser números o pueden ser valores booleanos. Y esto es como lo hacemos. Ahora, una función es esto, puedes ejecutar el código. Vamos a poner otro ejemplo, el típico ejemplo de la calculadora, ¿no? Quieres sumar dos números, ¿cómo lo haces? Bueno, pues vamos a borrar nuestra función, de hecho vamos a borrar todo. Y vamos a crear una nueva función llamada en este caso suma. Supongamos que es una calculadora, ¿no? Una calculadora como esta, en la cual tú quieres agregar dos números, por ejemplo el número 2, quieres presionar el signo de suma y después agregar otro número y al presionar igual te aparecería el resultado. Esto es lo que queremos hacer, ¿vale? Esta calculadora obviamente es un poquito más compleja lo que vamos a estar realizando, pero es un ejemplo que te puede servir. Entonces tenemos nuestra función suma y ¿qué queremos? Bueno, pues queremos recibir dos parámetros, en este caso número 1 y número 2. Nuestra calculadora en este caso es muy sencilla y solo va a permitir sumar dos números. Bueno, pues pasamos lo que es número 1, número 2 y luego vamos a abrir nuestras llaves donde vamos a agregar nuestra función. ¿Qué queremos hacer? Bueno, pues queremos sumar estos dos números. Tenemos muchas formas de hacerlo, ¿vale? Podemos agregar variables, en este caso locales, que bueno, esto es otra cosa de las funciones. Hay variables globales y locales. No voy a entrar mucho en detalle ahorita porque eso es algo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero básicamente se resume en que si aquí agregas una variable llamada número 1, esta variable que tenemos aquí no puedes acceder a ella fuera de lo que es nuestra función. Por ejemplo, no podríamos acceder a número 1 aquí para modificarla o acceder a ella. No podrías, ¿vale? Porque es una variable global que solo está definida para dentro de la función. Solo la función la puede utilizar, ¿vale? Entonces, de momento, digo, no voy a explicar mucho sobre variables globales y locales, pero eso lo haremos en el siguiente capítulo. De momento sígueme, tú crea una variable llamada número 1 y lo que vamos a hacer es tan sencillo como decirle que va a ser igual al parámetro, en este caso que estamos pasando, que es este. De hecho no es realmente necesario agregarlo en una variable, ¿vale? Pero yo simplemente quiero mostrártelo todo el proceso, ¿no? Después vamos a crear otra variable llamada número 2, en la cual vamos a decirle que va a ser igual al valor que pasemos en este parámetro, ¿vale? Entonces el valor que pasemos aquí lo vamos a almacenar en la variable llamada número 2. Y después es tan sencillo como por ejemplo poner un document.write y diciendo número 1 más número 2, ¿vale? Vamos a llamar nuestra función, que en este caso es suma. Muchas veces las funciones no les vas a pasar parámetros porque solo van a ejecutar código, es decir, no necesitan aquí tener algún parámetro, pero en este caso, bueno, sí que lo necesitan. Así que le vas a pasar el parámetro, no sé, de 10 y 20 y nos tendría que dar como resultado 30. Entonces guardamos, actualizamos y como puedes ver, y nos tendría que dar como resultado 30. Entonces guardamos, actualizamos y como puedes ver nos marca 30. Esto es lo que es, como puedes ver es un ejemplo muy sencillo de una suma. Ahora, aquí en este caso en la función estamos haciendo algo que no es realmente correcto del todo, porque estamos imprimiendo en pantalla desde una función. Esto puede parecer muy normal para ti, pero las funciones las tienes que ver como valores. Las funciones tienen que devolver la mayoría del tiempo valores, ¿vale? Tienen que ejecutar código para que hagan algo en el sitio web, por ejemplo, como por ejemplo puede ser ejecutar algún botón que haga alguna acción, etcétera. Bueno, esto tiene que ver con eventos y lo veremos en otros capítulos, pero bueno, supongamos que queremos ejecutar algo en el sitio web. Bueno, pues simplemente llamando una función, incluso sin parámetros, dependiendo, puedes ejecutar algo en tu sitio web. Pero la idea de esto es que, bueno, a lo que quiero llegar es que procura no poner document.write dentro de una función, ¿vale? Las funciones tienen que retornar valores. Y esto de retornar valores es gracias a una sentencia llamada return. Return lo vas a encontrar básicamente siempre dentro de una función. Return es una sentencia que nos permite regresar un valor. ¿Y a dónde lo vamos a regresar? Pues aquí. Aquí lo vamos a regresar, ¿vale? Entonces, en vez de haber puesto nosotros el document.write, nosotros lo que vamos a hacer es poner un return y vamos a decir en este caso número 1 más número 2, ¿vale? Vamos a regresar el valor de número 1 más número 2, lo estamos regresando.
Esto puede ser un poquito abstracto al inicio porque cuando tú apenas comienzas a programar no se entiende muy bien el concepto de return. A mí me costó un poco entenderlo al inicio, pero básicamente tienes que entender que está regresando un valor a lo que es la variable, perdón, a lo que es la función para después utilizarlo. Entonces aquí si actualizamos, ¿qué es lo que va a pasar? No pasa nada, ¿vale? Porque simplemente estamos retornando en valor. Lo estamos retornando, pero todavía no lo estamos mostrando en pantalla. Si lo quieres mostrar en pantalla, pues ya puedes poner un document.write y aquí agregar tu función dentro. Como puedes ver, aquí tengo mi función, y esta función tienes que verla como un valor equivalente. ¿A qué es equivalente? Bueno, el document.write, que cuando tú apenas comienzas a programar no se entiende muy bien el concepto de return. A mí me costó un poco entenderlo al inicio, pero básicamente tienes que entender que está regresando un valor a lo que es la variable, perdón, a lo que es la función para después utilizarlo. Entonces aquí si actualizamos, ¿qué es lo que va a pasar? No pasa nada, ¿vale? Porque simplemente estamos retornando en valor. Lo estamos retornando, pero todavía no lo estamos mostrando en pantalla. Si lo quieres mostrar en pantalla, pues ya puedes poner un document.write y aquí agregar tu función dentro. Como puedes ver, aquí tengo mi función, y esta función tienes que verla como un valor equivalente. ¿A qué es equivalente? Bueno, pues a la suma de 10 más 20, ¿vale? Entonces aquí actualizamos y como puedes ver ya tenemos el valor de 30. Incluso tienes muchas veces que, bueno, esta es una función normal, ¿vale? Es una función normal, pero también las puedes guardar en una variable, porque es lo que te digo, muchas veces una función representa un valor, y entonces para que sea más fácil de entender, puedes guardar lo que es esta función en una variable, por ejemplo llamada suma. Incluso le puedes borrar aquí lo que suma, lo puedes dejar si quieres, ¿vale? No hay ningún problema, pero en este caso lo voy a quitar, lo voy a dejar de esta forma. Y ahí está, tenemos que variable suma es igual a esta función, y es exactamente igual, simplemente lo llamas de la misma forma, ¿vale? Suma, y pones los parámetros de esta forma. Entonces actualizamos, y de hecho antes de actualizar vamos a cambiar aquí los valores, vamos a ponerle 40 y 50 para que veas que cambia. Actualizamos y ahí está, como puedes ver funciona. Entonces tú lo puedes tener dentro de una variable, y esto yo te lo recomiendo que lo hagas porque agregar una función, asignarla a una variable, te pone en el pensamiento de que la función es un valor, ¿vale? De que la función al final de cuentas va a regresar, en este caso con return, un valor, y ese valor lo estamos almacenando dentro de suma. Y entonces aquí simplemente ejecutamos lo que es suma, que es la función, con el
aquí lo vas a encontrar básicamente right dentro de una función, ¿vale? Las funciones tienen que retornar valores, y esto de retornar valores es gracias a una sentencia llamada return. Return lo vas a encontrar básicamente siempre dentro de una función. No poner document.write en tu sitio web, pero la idea de esto es que, bueno, a lo que quiero llegar es que procura no poner document.write dentro de una función, ¿vale? Las funciones tienen que retornar valores, y esto de retornar valores es gracias a una sentencia llamada return. Puedes guardar lo que es esta función en una variable suma es igual a puedes tener función, y entonces tú lo puedes tener dentro de una variable, y esto yo te lo recomiendo que lo hagas porque agregar una función, asignarla a una variable, te pone en el pensamiento de que la función es un valor, ¿vale? De que la función al final de cuentas va a regresar, en este caso con return, un valor, y ese valor lo estamos almacenando dentro de suma. Y entonces aquí simplemente ejecutamos lo que es suma, que es la función, con el valor en este caso 40 y 50, y nos regresa el resultado, ¿vale? Otra cosa importante de return. Return, en cuanto lo ejecutas, esta sentencia return, se corta, digamos, la función, ¿vale? Se rompe toda la ejecución de la función. Entonces es por eso que podemos utilizar elementos if para retornar cierto valor u otro. Entonces, vamos a poner varios ejemplos, pero un momento, bueno, te quería mostrar esto. Lo estoy tratando de explicar de la mejor forma posible. Y bueno, antes de pasar a lo siguiente, quiero mostrarte otra cosa. Te dije que las funciones podían ser reutilizadas, es por eso que son creadas. Porque ¿qué pasa si queremos volver a sumar números en pantalla? Queremos tener otra suma. Bueno, pues lo que vamos a hacer, en este caso aquí voy a copiar y pegar. Y bueno, aquí voy a agregar simplemente un salto de línea para que se vea bien, ¿vale? En pantalla, para que se vea que son dos sumas. Pero ahí está, podemos volver a llamar a nuestra función y ahora pasar. La suma. Bueno, pues lo que vamos a hacer, en este caso aquí voy a copiar y pegar. Y bueno, aquí voy a agregar simplemente un salto de línea para que se vea bien, ¿vale? En pantalla, para que se vea que son dos sumas. Pero ahí está, podemos volver a llamar a nuestra función y ahora pasarle valores distintos, como por ejemplo 10 y 70. Y si actualizamos,
Como puedes ver, tenemos el valor de 90 y 80. Y son dos sumas diferentes y estamos reutilizando código. ¿Qué código estamos reutilizando? Pues el de la función, porque si no, nosotros tendríamos que volver a sumar y bueno, regresar el valor y hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces las funciones nos permiten reutilizar código. Y esta es una función muy sencilla. Tú te vas a encontrar con que hay funciones pues un poquito más largas que van a hacer varias cosas. Entonces tienes que tener en cuenta eso. Ahora, esto que te acabo de mencionar de que una función hace varias cosas tampoco es muy correcto, ¿vale? ¿Qué código estamos reutilizando? Valores distintos y son valores distintos como por ejemplo 10 y 70. Y si actualizamos, como puedes ver, tenemos el valor. Nosotros tendríamos que volver a sumar y bueno, regresar el valor y hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces las funciones nos permiten reutilizar código. Y esta es una función muy sencilla. Tú te vas a encontrar con que hay funciones pues un poquito más largas que van a hacer varias cosas. Entonces tienes que tener en cuenta eso. Ahora, esto que te acabo de mencionar de que una función hace varias cosas tampoco es muy correcto, ¿vale? Porque normalmente tú quieres que una función realice una sola tarea, que se dedique a una sola cosa. No vas a hacer una función que se dedique a hacer tres tareas diferentes. Es por eso que puedes tener varias funciones y puedes llamar funciones dentro de otras funciones, ¿vale? No me entra mucho en detalle tampoco en eso, pero simplemente quería que lo supieras y que entres en la lógica de que una función siempre debe ejecutar una acción, ¿vale? No debe de hacer más de una cosa para que sea correcto. No importa que tengas unas 50 funciones, no pasa nada. Incluso, bueno, se puede organizar tu código para que esté bien. Depende obviamente de cuánto estés trabajando. No vas a tener 50 funciones para un sitio web que es muy pequeñito, ¿vale? Pero si es un sitio web grande, sí que las vas a tener. Entonces, esto es más que nada con las funciones. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Y es que vamos a... No sé si comentar el código. Lo voy a comentar, ¿vale? Por si tú lo quieres tener aquí a la mano. Ahí lo voy a tener. Y vamos a hacer una nueva función. Y esta función se va a llamar... vamos a ponerle, no sé, algo así como número máximo. Entonces, esto es más que nada con las funciones. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Y es que vamos a... No sé si comentar el código. Lo voy a comentar, ¿vale? Por si tú lo quieres tener aquí a la mano. Ahí lo voy a tener. Y vamos a hacer una nueva función. Y esta función se va a llamar... vamos a ponerle, no sé, algo así como número máximo. Máximo o número más alto, etcétera. El objetivo de esta función es que queremos saber si cuál de los dos números que pasemos es número más grande que el otro, ¿vale? Vamos a pasarle dos números, por ejemplo, el número 1 y el número 2. Queremos que nuestra función devuelva al usuario el número más grande, en este caso sería el 2. Entonces vamos a crear una función. Aquí me he equivocado, function, ahí está. Creamos una función llamada número máximo y lo que vamos a hacer es que va a recibir dos valores, que es el valor número 1 y el valor número 2, ¿vale? Y vale, vamos a llamarla número máximo. Vamos a pasar como valor el 10 y el 20, ¿vale? Así que ponemos estos valores y lo siguiente va a ser compararlos. ¿Cómo los comparamos? Es muy sencillo, no es tan complicado, y es que podemos hacer el uso de un condicional y simplemente return, ¿vale? Entonces vamos a hacer, si en este caso como son dos valores, bueno, es muy sencillo, vamos a poner un condicional que diga si el valor 1 es mayor que el valor 2, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un return con el valor 1, ¿vale? Y si no, vamos a hacer un return con el valor 2, ¿vale? Así es lo que vamos a hacer. Y la lógica de esta función es muy sencilla. Simplemente queremos saber cuál es el número máximo entre estos dos, ¿vale? Cuál es el valor más grande entre estos dos números. Y queremos devolver ese valor para nosotros poder mostrarlo en pantalla. Entonces es así de sencillo. Incluso aquí he puesto lo que es la instrucción else, pero también vas a encontrar que es muy común hacer esto. Es muy común también encontrarte tu código así, ¿vale? Porque lo que estamos haciendo en este código es ejecutar. Si valor 1 es mayor a valor 2, regresas valor 1. Y a partir de que regresa valor 1, el resto del código ya no se va a ejecutar, ¿vale? Ya no va a tener sentido. Pero
Si valor 1 no es mayor que valor 2, entonces no se va a ejecutar esta sentencia y después va a regresar lo que es valor 2, ¿vale? Así es como funciona y también lo vas a encontrar. Entonces número máximo va a regresar el número más grande. Y bueno, lo podríamos mostrar aquí en pantalla, pero lo que voy a hacer es que, bueno, de hecho, solo tenemos nuestra función. Y lo que vamos a hacer es que vamos a irnos aquí a nuestro navegador, vamos a abrir la que es la consola. Nos vamos aquí a... ahí está, consola web. Y aquí en la consola también podemos llamar las funciones. Por ejemplo, era número máximo. Y si accedemos simplemente con número máximo, como puedes ver aquí nos dice que es una función. Entonces vamos a acceder a número máximo y le vamos a pasar los dos parámetros que queríamos. En este caso le vamos a pasar el número 1 y el número 5. A ver cuál de estos era el número máximo. Ahí está. Si valor 1... No le he puesto mal algo. Es que me he liado aquí. no es mayor que valor 2, entonces no se va a ejecutar esta sentencia y después va a regresar lo que es valor 2, ¿vale? Así es como funciona y también lo vas a encontrar. Entonces podemos llamar las funciones. Por ejemplo, era número máximo. Y si accedemos simplemente con número máximo, como puedes ver aquí nos dice que es una función. Entonces vamos a acceder a número máximo y le vamos a pasar los dos parámetros que queríamos. En este caso le vamos a pasar el número 1 y el número 5. A ver cuál de estos dos números es más grande. Presionamos en Enter y como puedes ver nos devuelve el número 5. Como puedes ver es el número más grande. Ahora vamos a cambiar el orden para que veas que si no lo devuelve, vamos a poner al... Si valor 1... Tengo algo mal. O sea... no sería igual. Tío, a ver si tengo lo mismo. no es mayor que valor 2, entonces no se va a ejecutar esta sentencia y después va a regresar lo que es valor 2, ¿vale? Así es como funciona y también lo vas a encontrar. Entonces número máximo va a regresar el número más grande. Y bueno, lo podríamos mostrar aquí en pantalla, pero lo que voy a hacer es que, bueno, de hecho, solo tenemos nuestra función. Y lo que vamos a hacer es que vamos a irnos aquí a nuestro navegador, vamos a abrir la que es la consola. Nos vamos aquí a... ahí está, consola web. Y aquí en la consola también podemos llamar las funciones. Por ejemplo, era número máximo. Y si accedemos simplemente con número máximo, como puedes ver aquí nos dice que es una función. Entonces vamos a acceder a número máximo y le vamos a pasar los dos parámetros que queríamos. En este caso le vamos a pasar el número 1 y el número 5. A ver cuál de estos dos números es más grande. Presionamos en Enter y como puedes ver nos devuelve el número 5. Como puedes ver es el número más grande. Ahora vamos a cambiar el orden. Entonces vamos a acceder al número máximo y le vamos a pasar los dos parámetros que queríamos. En este caso le vamos a pasar el número 1 y el número 5. A ver cuál de estos dos números es más grande. Presionamos en Enter y como puedes ver nos devuelve el número 5. Como puedes ver es el número más grande. Ahora vamos a cambiar el orden para que veas que si no lo devuelve. Vamos a poner al número 5 de como primer valor y el segundo va a ser el valor de 30. Entonces, ahí está. Presionamos Enter y nos devuelve el valor número 30. Esto es lo que podemos hacer con las funciones. Si lo quieres no lo devuelve, vamos a poner al número 5 de como primer valor y el segundo va a ser el valor de 30. Entonces, ahí está. Presionamos Enter y nos devuelve el valor número 30. Esto es lo que podemos hacer con las funciones. Si lo quieres mostrar, bueno, pues vamos a hacer lo mismo de asignar lo que era número máximo a una función, ¿vale? Lo vamos a asignar para que nos quede de esta forma. Y de hecho esto sería una función anónima, pero le estamos asignando a una variable, ¿vale? Te vas a encontrar más adelante que hay algunas funciones que te dice pásame varios parámetros, pero por ejemplo el primer parámetro tiene que ser una cadena de texto y el segundo tiene que ser una función anónima o lo que se conoce también como callbacks. Entonces un callback sería pasarle una función como parámetro que ejecute algo, pero bueno, esto lo veremos. De momento ahí está, tenemos lo que era nuestra función. Y vamos a mostrar en pantalla, vamos a poner en pantalla que vamos a ponerle
Realmente no sé qué podríamos ponerle. Vamos a ponerle el número máximo es, y vamos a ponerle, vamos a concatenar número máximo y ponemos los números que nosotros queremos. Pongamos el 1 y el 7. Ahí está, ponemos punto y coma, no te olvides, muy importante. Actualizamos y como puedes ver el número máximo es 7. No te olvides. Muy importante. Actualizamos y como puedes ver el número máximo es 7 de los dos que pasamos. Podríamos nosotros hacer podríamos utilizar otras cosas, como por ejemplo agregar los dos valores y pasarlos por un array, y ese arreglo devolverlo por un return, ¿vale? Tú sí que lo puedes hacer también. Pero bueno, de momento no quiero abrumarte mucho, simplemente quería mostrarte esto que tenemos aquí. Como puedes ver, esto es una función. Así que bien amigos, pues eso es todo lo que vamos a ver por este capítulo de las funciones. Este capítulo, bueno, lo he decidido cortar porque se está alargando más de lo que debería ser. Entonces, en el siguiente capítulo vamos a estar viendo un ejemplo con las funciones y vamos a estar trabajando con formularios. Es un ejemplo realmente muy sencillo en el cual vamos a estar haciendo una pequeña calculadora, simplemente que sume números. Pero esto lo vamos a hacer en el siguiente capítulo, así que te invito a que lo veas porque va a estar genial, la verdad. Entonces, el siguiente capítulo es complemento de este. Y bien, pues eso es todo lo que tenía que comentarte y nos vemos en el siguiente capítulo. Recuerda que si te gusta el curso, por favor compártelo, dale manita arriba, que la verdad eso me ayuda mucho para seguir haciendo este tipo de videos. Así que bien amigos, pues eso ha sido todo por este video y nos vemos en el siguiente. Si te ha gustado el video, por favor no olvides suscribirte al canal, así como también seguirme en Twitter en @FalconMasters. Thank you for reaching out, Ms. Vega. I hope you have a wonderful day. Aunque no lo creas, estoy trabajando desde la comodidad. Estar haciendo un pequeño capítulo del curso de JavaScript. Mi nombre es Carlos Arturo y bien, pues en este capítulo vamos a estar haciendo un pequeño ejercicio en base al capítulo pasado en el cual estuvimos viendo las funciones. Bueno, pues en este capítulo vamos a estar haciendo una pequeña calculadora. Es algo muy sencillo realmente, todavía faltan muchas cosas por hacer, pero bueno, es un ejemplo para que te des una idea cómo puedes trabajar con funciones y también introducir un poquito lo que es formularios, ¿vale? Entonces no va a ser un capítulo muy complejo, va a ser algo sencillo simplemente para que te des una idea. Pero bueno, esto es lo que vamos a estar haciendo en este capítulo. Así que bien, pues comencemos. Esta es la primera vez en el curso que estamos haciendo esto, y es que vamos a trabajar con formularios, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es que este código lo voy a borrar de momento, no me interesa, o es más, lo voy a comentar. Lo voy a comentar, que voy a dar unos espacios y ahí está, ¿vale? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer una pequeña calculadora muy sencilla. Y todavía van a faltar cosas de ver, pero bueno, de momento vamos a verla. Entonces lo que pasa es que aquí, después de nuestro body, vamos a crear un formulario. No le voy a poner ningún action de momento. Y vamos a agregar varios input. En este caso va a ser tipo texto y muy importante pasarle un ID. En otros cursos, por ejemplo en el de CSS, ya te... Madre, que esto se me olvidó. ¿Por qué no me lo ha puesto dentro? He hablado mucho sobre lo importante que es trabajar las clases para los estilos, y los ID te decía en estos cursos que no los utilizaras para diseñar, sino que más bien los utilizaras, por ejemplo, para aplicaciones con JavaScript. Entonces en este caso sí que utilizaríamos un ID, en este caso sí que es importante. Puedes incluso utilizar clases, pero bueno, de momento no lo vamos a hacer así. Entonces vamos a ponerle número 1 a este input. Vamos a crear uno nuevo, de hecho lo voy a duplicar. Este input que teníamos aquí lo voy a copiar, lo pegamos, y en este caso simplemente le voy a cambiar el ID por número 2. Después vamos a agregar otro input de tipo button. Va a tener un value que diga sumar, ¿vale? Porque queremos sumar los números. Y ya está, vamos a actualizar y tenemos simplemente un formulario. Entonces aquí queremos poner un valor, por ejemplo 1, aquí 2, y que al sumarnos simplemente value que diga sumar.
no me lo pone dentro. ¿Vale? Porque queremos sumar los números. Y ya está, vamos a actualizar y tenemos simplemente un formulario. Entonces aquí queremos poner un valor, por ejemplo 1, aquí 2, y que al sumar nos aparezca en pantalla el número 3, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Bueno, vamos a ver conceptos que no hemos visto, ¿vale? Como eventos, y bueno, vamos a ver algunas otras funciones, por ejemplo. No quiero que te abrumes con todo esto, simplemente quiero que veas qué es lo que se puede hacer con JavaScript, con funciones y demás. Así que es por eso que estoy poniendo este ejemplo. Entonces tenemos el formulario y después en nuestro script vamos a crear la función que sume los números. Entonces vamos a crear una función llamada suma, que de hecho le vamos a agregar una variable. Es una función, recibe los parámetros, ahí está, perfecto. ¿Qué parámetros recibe? Bueno, pues vamos a pasarle número 1, número 2. Este número 1 y este número 1 son iguales, ¿vale? Pero no quiero que no te confundas, porque son iguales en cuanto al texto, pero este ID no es que debe ser igual a este, o sea, son diferentes. Estos simplemente son parámetros y puedes poner el nombre que tú quieres para cada uno de ellos, ¿vale? Bien, entonces tenemos estos parámetros y dentro, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues yo en este caso voy a crear una variable llamada número 1 y dentro vamos a guardar lo que va a ser el resultado que pasemos en este elemento, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a hacer es trabajar un poquito con lo que es encontrar elementos en el DOM de nuestro documento HTML. No hemos visto tampoco el DOM, pero simplemente sígueme al escribir document. En este caso no vamos a poner write, simplemente vamos a digamos tomar un elemento del documento HTML y extraer su valor. Entonces en este caso vamos a acceder mediante get elements by ID, element by ID. Tiene que escribirse tal y como lo estoy escribiendo, ¿vale? La primera letra siempre va a estar en minúscula, después la primera letra, digamos, de la siguiente palabra va a estar en mayúscula. Entonces, por ejemplo, la E está en mayúscula, la B también y la I también. Entonces tiene que estar exactamente escrito así, tal y como lo tengo, porque si no, no te va a funcionar, ¿vale? ¿Y qué le vamos a decir? Queremos extraer qué elemento con qué ID. Bueno, pues ahora sí, número 1. Este número 1 es igual a este. Entonces, básicamente le estamos diciendo, queremos que del documento extraigas el elemento que tenga el ID número 1. Y después vamos a extraer lo que es su valor, su value, ¿vale? Y ya está. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Bueno, aquí me he equivocado un poco porque ese paréntesis no va. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a copiar, lo vamos a pegar y ahora aquí vamos a poner número 2 es igual, vamos a extraer el siguiente valor del ID que tiene el número 2, que en este caso es este. Y ya está. Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear otra variable llamada resultado, que va a ser igual a número 1 más número 2, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es simplemente return resultado. Vamos a regresar esta variable, la vamos a retornar. Y ya está. Esto es lo que estamos haciendo, ¿vale? Ahora, aquí hay varias cosas que ver. Pero primero, aquí tenemos lo que es nuestra función. Aquí escribimos nuestro valor, por ejemplo 1 y 2, sumamos y no pasa nada. ¿Cómo hacemos para que este botón funcione? Bueno, pues para esto vamos a agregarle un evento. La forma en la que yo voy a agregar este evento no es la más correcta porque lo estamos agregando dentro del código HTML. Entonces una forma mejor de agregar los eventos es agregarlos dentro de un archivo externo de JavaScript, ¿vale? Entonces de momento lo voy a hacer así, pero no es lo más correcto. Entonces vamos a agregar dentro de nuestro input del botón, vamos a agregar onClick. Queremos que ejecute ¿qué? En este caso queremos mostrar en pantalla. Lo vamos a hacer mediante un alert. ¿Y qué queremos mostrar en pantalla? Pues vamos a poner lo que era suma y vamos a poner su resultado. En este caso, bueno, sus parámetros, que era por ejemplo 10 y 50, ¿vale? Y nos va a quedar de esta forma. Y aquí también no te olvides de poner el punto y coma. Entonces nos quedaría así para que quede más limpio. Lo único que estamos haciendo es que al darle un clic en lo que es el botón, en nuestro input button, va a ejecutar un alert que tenga el resultado de la función suma, ¿vale? Y es lo único que estamos haciendo. Entonces veamos qué pasa. Ahí está, actualizamos, presionamos el botón y como puedes ver nos apareció un espacio, una pantalla en blanco, un alert. Está correcto, vamos a pasarle números, en este caso vamos a ponerle 1 y 2, damos sumar y ¿qué es lo que pasa? Nos está mostrando como resultado 12. Bueno, pues aquí tenemos otro problema y es que como estos inputs son cadenas de texto, entonces JavaScript está tomando que este valor
y este otro lo estamos pasando como tipo string, como cadenas de texto. Entonces, si por ejemplo aquí le ponemos 11 y 2 y 22, nos simplemente concatena lo que son los valores, no los está sumando. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Porque bueno, aquí sí lo estamos sumando, ¿no? Claro, pero es que JavaScript detecta que número 1 y número 2 en realidad son cadenas de texto, porque este es un input de tipo text. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, pues tenemos una función de JavaScript que nos va a permitir solucionar esto. Esta función de JavaScript lo que permite es que pues vamos a agregar todo este contenido como un parámetro, y el valor de este, digamos, de esto que he seleccionado, que en este caso es un valor de tipo cadena de texto, lo va a transformar en lo que es un entero. Entonces esto es lo que hace nuestra función. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo, simplemente llamamos nuestra función parse float. En este caso tenemos parse int, y como parámetro recibe todo lo que es todo esto, ¿vale? Este es el parámetro de la función, ¿vale? De lo que es parse float. ¿Y qué hacemos con parse float? Bueno, pues todo el contenido, que es una cadena de texto, en este caso lo estamos transformando a lo que es una cadena de flotante, es decir, con decimales. Tú le puedes poner parse int si quieres y va a funcionar. De hecho, lo vamos a intentar así. Entonces, parse int, encerramos todo nuestro contenido dentro de las comillas para que nos quede esta forma, y básicamente estamos diciendo, vas a obtener el valor, pero como el valor es tipo cadena de texto, vamos a ejecutar una función que lo está encerrando, que va a ejecutar ese contenido y lo va a transformar en un tipo entero. Y entonces, como esta variable ya es tipo entero y esta también, vamos a poder sumar número 1 más número 2 y vamos a obtener un resultado correcto. Entonces actualicemos, vamos a escribir no sé, 12 más 12, sumamos, y como puedes ver nos aparece 24. Ahora sí tenemos la suma correcta. Vamos a obtener un resultado correcto. Entonces actualicemos, vamos a escribir no sé, 12 más 12, sumamos, y como puedes ver nos aparece 24. Ahora sí tenemos la suma correcta. Y esto es lo que podemos hacer. ¿Qué pasa si por ejemplo aquí le hubiéramos puesto 12.5 y en la otra le hubiéramos puesto 12.5 también? Bueno, pues actualizamos y como puedes ver nos aparece 24. No está tomando en cuenta estos decimales. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues en vez de transformar nuestra cadena de texto a un entero, lo vamos a transformar a un float. En este caso a float porque es lo estamos transformando a decimales, ¿vale? Entonces transformamos a float, aquí actualizamos, vamos a ponerle ahora sí 10.5 más 2.5, sumamos, y como puedes ver nos aparece 13. De hecho vamos a agregar más decimales para que se vea. Vamos a ponerle, ahí está, sumamos, y Hostia. los formularios, y se pueden hacer muchas otras cosas, como por ejemplo lo más famoso, validar formularios. Aquí actualizamos, vamos a ponerle ahora sí 10.5 más 2.5, sumamos, y como puedes ver nos aparece 13. De hecho vamos a agregar más decimales para que se vea. Vamos a ponerle, ahí está, sumamos, y como puedes ver ahí está, nos aparecen los decimales correctamente. Hay otras formas de hacerlo para que te aparezcan solo dos decimales y bueno, hacer otras cosas, pero este es un pequeño ejemplo sobre lo que puedes hacer con los formularios. En este caso hemos utilizado lo que son las funciones, los formularios, y se pueden hacer muchas otras cosas, como por ejemplo lo más famoso, validar formularios, que eso lo estaremos viendo en otros capítulos que veamos después de haber visto lo que es el DOM, eventos y demás. Así que bien amigos, pues eso ha sido todo por este pequeño, bueno, este largo capítulo de las funciones. Espero que te haya gustado. Es un capítulo la verdad muy interesante. Velo varias veces para que te acostumbres a lo que es el código, entres en forma para que estés preparado para los siguientes introducciones. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente capítulo. Si te ha gustado el video, por favor no olvides suscribirte